Pues en este vídeo vamos a explicar lo que son las variables aleatorias continuas y en concreto vamos a estudiar la distribución normal. La distribución normal lo que hace es medir una determinada magnitud que se comporte normalmente. Normalmente quiere decir que haya cierta simetría. Imaginad la altura de la población. Queremos medir la altura de las personas. Lo normal es que todos tengamos unas alturas bastante similares. Por ejemplo, en España debemos de andar rondando en general, hombres y mujeres juntos, los 174 centímetros. Por ahí le andará la cosa. Encontrarse con personas extraordinariamente altas o extraordinariamente bajas es cada vez más raro. Lo que es más habitual es encontrarnos a la gente que se acerca más al promedio y cada vez menos a la gente que se aleja de ese promedio. Bueno, pues eso sería un comportamiento normal, entre comillas. Hay muchas medidas que se ajustan a ese comportamiento que podemos ajustar, modelizar con una variable aleatoria normal. El hecho de que sea una medida quiere decir que puede tomar demasiados valores diferentes. Su comportamiento es continuo porque en realidad puede abarcar cualquier número real de un intervalo dado. Y eso hace que sea una variable aleatoria continua. Si os acordáis en las discretas, lo que ocurría es que mi espacio de llegada solo eran unos poquitos valores y entonces de cada valor salía una barra y todo esto nos representaba la función de densidad. Imaginaros que en vez de una barra tengo infinitas barras, todas pegadas unas con otras. Bueno, pues lo que va a quedar es una función de densidad ahora de este estilo. Esto de hecho es la campana de Gauss para la distribución normal. Es la función de densidad y todo el área que queda debajo de la función de densidad mide 1, teniendo en cuenta que lo he dejado un poquito abierto porque se supone que continúa indefinidamente con un comportamiento asintótico. Claro, es un modelo teórico, no existen personas de 17 metros, todos lo sabemos, pero en el modelo teórico sí que habría una probabilidad de 0,000000000 de que existiera una persona con esa medida en el modelo teórico, pero los modelos teóricos nos sirven para modelizar comportamientos reales. Bueno, pues repito, área 1. Tenemos que calcular entonces, para calcular probabilidades, calcular integrales. No. Sí que es cierto que si yo quiero calcular el área de un determinado intervalo, por ejemplo esto, quiero calcular esta probabilidad entre A y B, que mi variable esté entre A y B, tendría que calcular ese área, es cierto. La función de densidad, por cierto, tiene esta fórmula. Podría calcular el área, la integral definida entre A y B de esa función de densidad y me daría automáticamente el valor de la probabilidad. Pero no lo vamos a hacer así, que no cunda el pánico. Hay tablas. Sí que es cierto que las tablas solo sirven para un caso muy concreto, aquel en el que la media de la normal sea 0 y la desviación típica sea 1. Vamos a explicar un poquito más esto. Borro esta campana de Gauss, la dejo limpia y os cuento cómo vamos a interpretar la media y la desviación típica en la campana de Gauss. La media, pues es ese 174 centímetros, ese valor colocado justo en el medio. Si yo abro una desviación típica a un lado y al otro, ya estoy recogiendo aproximadamente, ¿veis? Esto sería más una desviación típica y menos una desviación típica. Bueno, pues esto me abarca aproximadamente el 68% de las observaciones. Si abro dos desviaciones típicas hacia un lado y hacia el otro, ya recojo al 95% de las observaciones. Y si abro 3, un 99%. Esto para cualquier media y cualquier desviación típica que me den. Pero no voy a poder, no voy a tener tablas para cualquier combinación de media y desviación típica. Solo la voy a tener para la media 0 y para la desviación típica 1. Y esa tabla para la media 0 y la desviación típica 1 es esta que veis aquí. ¿Veis? Aquí me van a salir las probabilidades solo para esa tabla de áreas de este estilo. Con eso vamos a tener más que de sobra. Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es un primer paso de tipificar.
Si a mi variable le resto la media y divido entre la desviación típica, ya sí que me va a quedar una normal 0, 1. Y a esta es a la que voy a llamar z. Voy a reservar el nombre mayúscula de z para solo la normal 0, 1. Que yo quiero calcular, imaginaros en x que sigue una distribución normal de media, vamos a ponernos un ejemplillo que esté un poco trabajado, 10 y desviación típica 3, y quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 12. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer en primer lugar es tipificar, es decir, restar el 12 y el 3, el 10, y dividir entre 3. Mayor o igual que 12 menos 10 entre 3. Lo hago, evidentemente, a ambos lados de la inecuación. ¿Veis? X menos 10, 12 menos 10, los dos entre 3. X menos 10 entre 3 es mi variable z. Mayor o igual que 12 menos 2, 0,67. Con dos cifras decimales voy que me mato porque la tabla no me va a poder permitir afinar más. Y a partir de aquí ya tendría que aprender a utilizar la tabla. Pero eso lo dejo para otro vídeo. ¿Vale?